Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 37, 38, 39, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 2, espero que lo disfruten, y suscríbete a mi canal para que no te pierdas los siguientes capítulos y distintas novelas que estaré subiendo. Dicho esto, comencemos. Capítulo 37. La ciudad capital Olaf, parte 1, al día siguiente, Ariane y yo nos transferimos a una ubicación con vista a las puertas de la ciudad de Oban con Transfer Gate. No nos quedamos mucho tiempo ya que empecé a usar al instante dimensionales de varias veces para viajar en la dirección de la capital de Roden. La elfa que habíamos salvado ayer se estaba alojando en casa de Dylan en Raratoya y se estableció que saldría del pueblo mañana por la mañana. Anoche disfrutamos mucho de la deliciosa comida y el baño en la casa de Ariane. Cuando consiga una casa, voy a asegurarme de tener un baño para mi uso exclusivo. Las 1000 monedas de oro en mi bolsa de equipaje eran también la razón de que mi deseo de tener una casa propia estuviera creciendo. La madre de Ariane, Glennis, dijo que podía entrar y salir cuando quisiera, pero algo me impedía aceptar esa invitación. La razón de ello era la condición vinculada a la oferta, era que Ponta tenía que acompañarme. Solo podía quitarme el sombrero ante Ponta por su capacidad de atrapar los corazones de las mujeres y los niños. Ponta estaba en su lugar habitual sobre mi casco, y ella de vez en cuando bostezaba mientras contemplaba el paisaje en medio de las transferencias. Se necesitarían normalmente 2 días de viaje a través de transporte para llegar a la capital de Oban, pero nosotros 3 ni siquiera necesitábamos mediodía, gracias al uso de dimensionales TEP. Además, el único paisaje por aquí era de planicies silenciosas y casualmente alguna villa y sus campos. Con dimensionales de cualquier gran distancia se podía recorrer fácilmente, ya que la carretera que conducía a la capital tenía una gran cantidad de tráfico peatonal. Nos transferí un poco a un lado de la carretera para que no nos vieran. En el camino, nos encontramos con un gran río que fluía hacia el sur desde el norte. Al acercarnos al borde del río, pude ver que la suave corriente permitía que la luz solar se reflejara fuera del agua. Pronto nos encontramos con un gran puente construido sobre el río, y visible más allá estaba una gran ciudad expandiéndose. Aunque era difícil de describir el paisaje que se extendía delante de mis ojos, la capital, separada en 4 partes por las paredes que estaban construidas en su interior, parecía ser el epítome de la arquitectura predominante en los territorios humanos. Esto es una obra maestra. Cuando murmuré sin querer mientras miraba la ciudad, Ariane inclinó la cabeza en confusión. ¿Qué fue eso? No es nada. Negué con la cabeza mientras contestaba a la pregunta de Ariane antes de volver a mirar hacia adelante. Caminamos hacia la carretera y nos mezclamos entre la multitud en dirección a la ciudad. La razón principal por la que nos dirigíamos hacia Olaf era reunir información para futuras operaciones. Todavía teníamos unos pocos nombres en los contratos de venta que necesitamos mirar. Londes de Lambaltic y Drusus de Barisimón. Ya que Oban estaría bastante caótico después de la rebelión, decidimos ir a la capital con el fin de buscar información sobre los 2 nombres restantes. En la distancia, se podía ver los contornos de varias personas y las carretas cruzando el gran puente construido sobre el río Rivel frente a la capital. En el otro lado del puente, el camino que conducía a la ciudad era similar al de Diento. Sin embargo, a diferencia de Diento, el distrito urbano de la ciudad se extendía en la tercera y cuarta sección. Después de cruzar el puente entre el río Ridel, las paredes de la ciudad de la capital real se hicieron visibles. Las paredes eran de más de 30 metros de altura y no había árboles, como los que rodeaban Raratoya, eso solo las hacía parecer más altas. Nos estábamos acercando a la puerta de 10 metros de altura, y uno podría decir que tan próspera era la ciudad simplemente observando la gran cantidad de carretas y gente que pasaba. Ariane y yo nos formamos la línea para los peatones, que estaba al lado de otra para carretas, y esperábamos mientras observábamos las olas de personas que entraban en la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos enfrente de los guardias. El guardia solamente me miró vacía y fugazmente antes de empezar a recitar automáticamente una frase que debía de haber dicho un incontable número de veces hoy. Identificación o pago de entrada a un SEC. El guardia habló en un tono de tipo empresarial y silenciosamente hizo un gesto para que pasáramos por la puerta después de que le diera 2 monedas de plata, antes de pasar a la siguiente persona en la fila. Miré a la gran puerta abierta ya que habíamos entrado en la capital del reino Roden por primera vez. La calle más allá de la puerta era de la misma anchura que la puerta y estaba pavimentada con piedra.
Tiendas se alineaban a ambos lados de la calle y por la gran cantidad de gente que pasaba daba la impresión de estar en un enorme centro comercial. Las personas usaban una variedad de diferentes tipos de ropa y todo el ajetreo de la capital daba un verdadero sentido de vigor. Los movimientos inquietos de Ponta fueron transferidos desde la parte superior de mi cabeza mientras miraba el paisaje. Sin embargo, la capital estaba empezando a mostrar signos de problemas con tener una gran cantidad de población. Como dice el refrán, los incendios y peleas florecen en Edo. Y se hizo más evidente cuando nos acercamos al mercado saturado. Nos encontramos con un grupo de hombres musculosos que luchaban contra una persona, y por todos los pronósticos el hombre debería de haber estado en desventaja. Sin embargo, ese no era el caso ya que el hombre que superaban en número era de más de 2 metros de altura, con un sombrero como un turbante en la cabeza y un trozo de tela sobre la boca. Su parte superior del cuerpo estaba desnuda, a excepción de un manto, revelando músculo que parecía tan fuerte como acero templado. A pesar de la gran multitud, la presencia del hombre se podía sentir todo el camino hasta aquí y por un momento, incluso me pareció ver al conquistador del fin del siglo, NT. Referencia a Okuto no Ken. Ve bastardo. No creas que puedes entrar en nuestro territorio actuando todo engreído. Los vándalos trataron de intimidar lo mayor posible al conquistador del fin del siglo que llevaba turbante, queriendo que se tensara, sin embargo, solo terminó haciéndolos parecer aún más patéticos. En disputas como estas, había la posibilidad de que subestimar a alguien te llevaría a la derrota. Sin embargo, el conquistador o bien no recordaba el acuerdo o no vio a los hombres como una gran amenaza, ya que solo miró a los hombres antes de seguir caminando. Bastardo, no nos ignores. De repente, la situación llegó a un punto de ebullición mientras los matones rodeaban al conquistador del turbante sacando sus dagas. Los espectadores que verían el derramamiento de sangre que iba a suceder empezaron a gritar mientras retrocedían. Sin embargo, lo que siguió fueron los gritos de los hombres que habían estado aclamando ser los vencedores. El hombre con el turbante había logrado acercarse a 2 de los matones y los levantó con un férreo control por parte de sus cabezas. Ya. Mi cabeza. Mi cabeza. Detente. Detente. Los 2 hombres lucharon para liberarse mientras gritaron de dolor cuando el conquistador del turbante sin piedad apretó su agarre en sus cráneos, hasta el punto en el que se podían escuchar los sonidos de algo agrietándose. Este despliegue de abrumadora diferencia en fuerza hizo que los espectadores alrededor dejaran de moverse mientras se preguntaban si serían aplastados los cráneos de los hombres. Locos bastardos. ¿Qué creen que están haciendo? Al oír la conmoción, los guardias comenzaron a acercarse a la zona mientras empujaban su camino a través de la multitud. Al ver a los guardias, los espectadores comenzaron a dispersarse en todas direcciones. Cuando miré hacia atrás vi que el conquistador del fin del siglo había desaparecido, dejando tras de sí nada más que 2 hombres inconscientes con entrepiernas manchadas. ¡Qué lugar tan barbárico! Mientras fruncía el ceño por el olor de la orina, Ariane dejó escapar un suspiro desde debajo de su capa. Es conveniente usar eso en este lugar tan brutal, está lleno de tanta gente, y es fácil perderse. Ariane y yo estábamos teniendo este intercambio mientras caminábamos desde el lugar de los hechos. En primer lugar, hay que encontrar una posada para quedarnos, entonces nos separaremos para buscar alguna información. Bien. La aparentemente cansada Ariane estuvo de acuerdo mientras hacíamos nuestro camino a través de la ciudad, mientras discutíamos nuestros planes a futuro. Después de caminar por las calles por un tiempo, toqué a un transeúnte en el brazo y pedí direcciones. Disculpa, estoy buscando una posada. ¿De casualidad no conoces alguna buena? ¿Eh? Oh, ¿no debería un caballero como usted ser capaz de quedarse en el segundo distrito? Los ojos del joven se abrieron totalmente cuando un caballero extraño empezó a hablar con él, pero se las arregló para darme una respuesta adecuada. De acuerdo con el joven, ahora estábamos en el 4º distrito y el estatus era más alto y tenía más riquezas mientras se estaba más cerca del centro de la ciudad. Solo se les permitía a los nobles permanecer en el 1er distrito y era algo raro que un plebeyo pasara a través de esas puertas. Después de agradecerle al joven con una moneda de plata, Ariane y yo continuamos por la calle principal. La calle principal se extendía desde la puerta del este hasta el final a la segunda puerta, y pronto encontramos el camino a la puerta del 3er distrito. La puerta era de unos 20 metros de altura y las paredes a la izquierda y derecha de la misma eran bastante agradables. Había una gran variedad de puestos de ventas a lo largo de la pared de una manera similar a las tiendas establecidas en alguna tienda subterránea. La seguridad en ambos lados de la puerta no era tan impresionante, solo tenía una estación de vigilancia en cada lado.
Al cruzar la puerta, el sonido de personas desplazándose se calmó, pero el número de personas se mantuvo sin cambios en su mayor parte. Sin embargo, a diferencia de los edificios de madera que llenaban el cuarto distrito, los edificios en el tercer distrito estaban hechos de piedra y estaban dispuestos de una manera un tanto elegante. Ya que destacaríamos más en los distritos más exclusivos, decidimos buscar una posada aquí. Tomamos la carretera principal y caminamos por las calles con tiendas, entonces encontramos un río. Las góndolas que transportaban personas y equipaje iban y venían a lo largo de la vía acuática, desprendían la impresión de estar en Venecia. Había un puente de piedra por donde salían las góndolas, y conducía a una zona residencial. La calle no estaba tan llena como la calle principal y junto con las tiendas había restaurantes y hoteles alrededor de las calles. Entramos en uno de los edificios de 3 pisos y reservamos habitaciones separadas para Ariane y yo. Dado que los alojamientos de esta noche habían sido atendidos, Ariane y yo nos separamos después de salir de la posada y comenzamos a reunir información en la ciudad. Debido a que la ciudad era más grande que una ciudad normal, decidí caminar por la calle principal, para no perderme. Además, no estaba seguro de poder obtener mucha información en los callejones. Caminé por las calles con esa excusa en mente. Nunca pensé que sería tan problemático juntar información. Ya que Ferris de Oban era un noble con una ciudad que llevaba el nombre de su familia, era probable que las 2 personas restantes fueran señores con sus propias ciudades con sus nombres. Si ese era el caso, entonces simplemente tenía que buscar ciudades con los nombres de Barisimón y Lambaltic. La forma más fácil de encontrar esta información sería hablar con algunos comerciantes, ya que era un requisito para el comercio estar bien informado en ese tipo de cosas. Con esto en mente, recorrí el camino que llevaba a la posada ya que era un buen lugar para empezar. Di vuelta a la última curva y me encontré con la hilera de puestos que se alineaban en la pared del tercer distrito. Una gran cantidad de los puestos había estado ofreciendo una variedad de diferentes frutas y verduras, causando que Ponta meneara su cola rápidamente en la parte superior de mi cabeza. Kyun. Ponta comenzó a inquietarse aún más cuando nos acercamos a una tienda. Un anciano estaba vendiendo algunas bayas secas por su peso en su puesto. El olor agridulce que venía del barril lleno de bayas parecía estimular en gran medida la nariz de Ponta. Viejo, 2 tazas de bayas, por favor. Ponlas aquí. Busqué en el interior de mi bolsa de equipaje y le entregué al anciano una pequeña bolsa de cuero. Sí. De inmediato, caballero Sama. Aunque con bastante lentitud, el anciano metió los frutos secos en la bolsa que le entregué. Oh sí, viejo. Tengo una pregunta. ¿Sabe usted dónde están los territorios del Lambaltic o Barisimón desde esta ciudad? Cuando le pregunté al viejo inclinó un poco la cabeza antes de asentir, mientras recordaba algo. Oh, sé dónde está Lambaltic. Se toma la carretera fuera de la puerta oeste para llegar a la ciudad portuaria de Lambaltic. Oh, hacia el oeste. ¿Qué tan lejos está? El anciano cruzó los brazos y frunció el ceño mientras miraba hacia el cielo. Tomaría alrededor de 6 días en carreta. Era una gran distancia si tomaba 6 días en carreta. ¿Ha escuchado algo sobre Barisimón? Lo siento, no he escuchado nada sobre eso. El anciano miró al cielo durante un tiempo antes de sacudir la cabeza. Ya veo. No se preocupe por eso, viejo. Esto es por los problemas. Le di al anciano 5 monedas de plata por la bolsa de frutos secos y la información. Los ojos del hombre viejo se abrieron totalmente cuando vio las monedas, pero de inmediato me dio una amplia sonrisa. Al salir de ahí, empecé a alimentar a Ponta con las bayas secas. Fui a los otros puestos para tratar de recoger alguna información sobre Barisimón, pero nadie parecía haber escuchado el nombre. Tuve éxito en la búsqueda de algo más de información sobre Lambaltic, pero no pude encontrar nada de Barisimón. Cuando estaba empezando a pensar que teníamos el nombre equivocado, alguien me llamó desde atrás. Ha pasado un tiempo. Cuando miré hacia atrás, vi a alguien que había conocido antes en alguna parte. Capítulo 38. La ciudad capital Olaf, parte 2, tenía un gran sombrero en su cabeza y sus ojos estaban mirando directamente hacia mí. Su cabello era oscuro y un poco corto, y llevaba ropa de color negro que parecía facilitar el movimiento. A pesar de que era solo alrededor de 150 centímetros de altura, los guanteletes en sus brazos, los protectores en sus piernas y la daga en la cintura no daban la impresión de una chica de ciudad. Los ojos de la chica se sintieron atraídos hacia Ponta por un momento antes de mirarme de nuevo. Recuerdo esos ojos azules sin emociones de alguna parte. Te conozco de algún lugar, pero...
Las cosas parecen haber ido bien en Diento. La chica mantuvo contacto visual mientras hablaba con voz monótona. La figura de una ninja con orejas de gato en la base de los secuestradores apareció en mi mente. Oh, la chica ninja del otro día. Sus cejas se movieron en respuesta a mi expresión no intencional. Ninja, así que no había escuchado mal. Ella levantó su cuello hacia arriba lo más que pudo para mirarme hacia arriba mientras murmuraba en voz baja para ella misma. Me gustaría hablar contigo, ¿te importaría regalarme un poco de tu tiempo? Cuando asentí ante su pregunta, ella me miró con una expresión seria delante de mí en silencio, instando a ir a un callejón con menos gente, y dejé que me guiara dócilmente. Ella observó el entorno y empezó a hablar después de calmarse un poco. Perdona por la introducción tardía. Mi nombre es Chiome. Soy miembro del clan Bladeard, uno de los 6 clanes ninja. Aunque dio un nombre de estilo japonés el clan Hinshin. Dije involuntariamente el nombre con el que no estaba familiarizado. Jin como en Blade y Shin es sinónimo de Earth, y juntos significan aquellos que resisten. No pude dejar de notar que los caracteres en el nombre del clan formaban el kanji de Shinobi. Mientras estaba en medio de esa realización, los claros ojos azules de Chiome me devolvieron la mirada, con la intención de que yo mismo me presentara. En respuesta a ella, di mi nombre. Soy Ark, un viajero. Por mis propias razones estoy simplemente deambulando. ¿Es así? Pues bien, Ark Tono, ¿por qué me llamó ninja? Miré de regreso a Chiome con las palmas sudorosas mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada para esa pregunta. Parecía saber de la existencia de ninjas, pero la palabra parecía llevar un significado diferente para ella. En mi país a las personas que se visten como tú y llevan operaciones encubiertas los llamamos ninjas. Vi su reacción a mi respuesta. Chiome cerró los ojos y asintió comprendiendo mi respuesta. Así que es eso, el nombre de ninja en secreto ha sido transmitido a través de nuestro clan por generaciones. Que Ardo no tenga conocimiento de eso significa que debe provenir del mismo país que el jefe del primer clan. Al parecer, solo el clan Bladeard conocía la palabra ninja. Dado que los registros solo se mantuvieron por un clan, entonces no había duda de que el hombre que se los enseñó vino del mismo mundo que yo. El jefe del clan del que ella hablaba debería ser alguien japonés como yo, o alguien de la tierra que conocía sobre ninjas. Aunque lo llamó el jefe del primer clan de la primera generación, ¿podrías tal vez decirme cuál es la generación actual? Contando desde la primera generación, el clan se encuentra ahora en la generación 22. Bajé la cabeza ante la respuesta de Chiome. A pesar de que estaba esperando que un tiempo hubiera pasado, no había manera de que el primer jefe del clan siguiera todavía con vida después de 21 generaciones. Incluso con esto en mente, pregunté de todos modos. ¿Puedo entender que el fundador del clan ya no está vivo? Correcto. El primer jefe apareció hace 600 años y llevó a la gente gato perseguida para formar un nuevo clan. Ese clan sería más tarde conocido como el clan Bladeard. Así que eso era de lo que querías hablar. De acuerdo con Dylan, los miembros de la raza de hombres bestia eran perseguidos para ser convertidos en esclavos. Era arriesgado para ella estar hablando en medio de una ciudad humana, sobre todo porque ella estaba hablando de la historia de su clan en la capital del país. Hay un trabajo que requerirá la asistencia de Artono. Mientras estaba cuestionando sus acciones, Chio me dio una respuesta audaz a mi pregunta. Pensando en sus acciones en Diento y la situación actual, era fácil ver que las circunstancias de su presencia en esta ciudad y el trabajo mencionado implicarían una infiltración arriesgada. Chio Medono, ¿le estás preguntando a un humano ayuda con ese trabajo? Interrogación de cierre. Ella simplemente me ofreció una inclinación de cabeza en silencio y me miró con sus ojos azules profundamente. Probablemente ella quiere ayuda para rescatar a su gente. Eso era, liberar al pueblo esclavo de las llanuras y montañas. Sin embargo, dado que los humanos eran los que los esclavizaban, en primer lugar, tenía que preguntarme por qué ella le pedía ayuda a uno. Era evidente que tenía su propia agenda, y ya que yo le estaba ofreciendo mi apoyo a Ariane y a los elfos, no podía responder sin cuidado. En este momento estoy cooperando con los elfos. Sería ir en contra de mis convicciones, trabajar con otros a sus espaldas. Ella hizo un gesto de pensamiento antes de empezar a hablar de nuevo. Me gustaría hablar con los elfos con los que trabajas en este momento. Arctono, si usted ofrece su apoyo en este trabajo, voy a ofrecerle información que busca como recompensa. A pesar de que solo había unas pocas entonaciones en su voz, sus palabras tenían un ligero toque de desafío en ellas. Y información. Usted está buscando información sobre los nombres que estaban escritos en los contratos de venta, ¿correcto? Nos miramos a los ojos del otro. ¿Cómo pudiste adivinarlo?
Pero deberías saber que 2 de las 3 personas ya fueron encontradas. ¿Es así? Entonces el único que queda debería ser Drusus de Barisimón. No pude decir nada en respuesta, mientras las comisuras de sus labios se levantaban ligeramente. Más que simplemente saber el contenido del contrato, incluso sabía acerca de las personas mencionadas y fue capaz de deducir quién era la persona sobre la que no tenía información. He de suponer que conoces el paradero e identidad de esa persona, sí. Lo sé. Como se esperaba de un ninja. Si bien es cierto que necesitamos información, adquirirla significaría ayudar a la emancipación de los esclavos. No tenía ningún reparo en cooperar con ella, pero había el riesgo de que yo terminara sobresaliendo mucho en ese trabajo. Si mis acciones hasta ahora se hicieran públicas, me convertiría en un hombre buscado y viajar sería difícil. Sin embargo, cuando dije que 2 personas de los contratos habían sido encontradas, ella había mencionado a Barisimón sin dudarlo. Ella debió haberlo hecho porque ella creía que él sería la persona más difícil de encontrar. Incluso si yo fuera capaz de encontrar información sobre Barisimón a través de mi búsqueda al azar en la ciudad, la noticia de mi esfuerzo podría llegar a la persona en cuestión y podría conducir a que se escondiera aún más. Dylan dijo que esta chica y sus parecidos eran descendientes de espías. Esto significaba que su información era mejor que la que estaba disponible para nosotros. Por el momento, debería volver y discutir esto con Ariane. Tengo que consultarlo con mi compañera antes de poder darte una respuesta, por favor. Permítame acompañarlo entonces, Argdono. Me gustaría hablar con su cooperador directamente. Me pareció ver un poco de infantilismo en sus ojos azules mientras pensaba en eso. No debería haber ningún problema con presentar a Ariane con esta ninja, o eso espero. A pesar de que todavía tenía mis dudas, deberíamos ser capaces de hacer frente a cualquier problema que se presentara. Entiendo. Entonces, sígame, Chiome Dono. Chiome y yo regresamos a la calle principal y nos alejamos de la pared de la tercera puerta a un ritmo más rápido. A pesar de su pequeña estatura, ella fue capaz de seguirme el ritmo. Ponta debería estar cansada después de mi conversación con Chiome, ya que estaba dormida encima de mi cabeza. En el camino de vuelta a la posada, de vez en cuando tenía que mantenerla en su lugar, ya que ella empezaría a deslizarse de vez en cuando. Cuando volvimos, invité a Chiome a mi habitación en el tercer piso. Ella se sentó en la única silla de la habitación, mientras yo estaba sentado en la cama. Ponta parecía completamente despierta mientras comprobaba la suavidad de la cama con sus patas delanteras. Un extraño silencio pronto cubrió la habitación. La ninja Chiome estaba inquieta mirando a Ponta por alguna razón. Chiome Dono, el baño está en el primer piso. Ese no es el problema. Aunque solo quería decirlo para romper el hielo, ella se puso un poco roja al expresar su rechazo. Aunque fue solo por un instante, pareció una niña. Tomé una pequeña bolsa de cuero de mi bolsa y se lo di a ella. Chiome tuvo un signo de interrogación sobre su cabeza, teniendo en cuenta lo fácil que era ver su confusión. Ella no sabía qué hacer hasta que abrió la bolsa y vio la reacción de Ponta. Cuando continuó mirando, tomé la oportunidad de dar una introducción. Aunque es un poco tarde, esta pequeña zorro esponjoso aquí es Ponta. Esas vallas que estás sosteniendo resultan ser sus favoritas. Cuando Chiome me escuchó decir eso, ella miró intensamente a Ponta mientras poco a poco comenzó a acercar su mano llena de bayas secas hacia Ponta con la boca abierta. Ponta se puso de pie cuando vio las bayas secas que venían hacia ella. Chiome no parecía familiarizada con sentarse en una silla, pero finalmente logró inclinarse un poco hacia adelante. Mientras la tímida Chiome acercó la mano con las bayas más cerca, Ponta comenzó a mover su cola en entusiasmo. Cuando Ponta empezó a mordisquear las bayas con gran entusiasmo, Chiome entrecerró los ojos y sonrió débilmente. Estoy sorprendida de que Argdono lograra domar a una bestia espiritual. Chiome acarició la piel de Ponta mientras murmuraba eso. Esta chica actúa así con todos. Traté de responder con una risa amarga, pero Chiome negó con la cabeza. No, las bestias espirituales pueden detectar malicia dentro de la gente. La razón por la que puedo sentirme a gusto al estar en medio de una ciudad humana con usted se debe a la confianza absoluta que esta bestia tiene con Argdono. Por sus palabras, miré a Ponta solo para encontrarla pidiendo más bayas. Si tuviera que creer, entonces mi confiabilidad era completamente dependiente de Ponta. Decidiendo no hacer hincapié en eso durante demasiado tiempo, le hice otra pregunta que tenía. Puedo entender que ella es la razón por la que me ayudaste a salvar a los elfos cuando nos encontramos por primera vez.
Cuando nos encontramos por primera vez, se había dado cuenta de que yo no era uno de los secuestradores casi al instante. No habría sido extraño si ella hubiera asumido que era un caballero normal colaborando con los secuestradores. Chiome me miró directamente a los ojos mientras escuchaba mi pregunta. Mi gente, los elfos, e incluso los humanos tienen cada uno sus propias esencias respectivas. Olí un fino rastro de los elfos en usted cuando nos encontramos. Pero ella dudó por un segundo mientras pensaba su elección de palabras antes de seguir hablando. Arctono, hay un olor único viniendo de ti. Es un olor que nunca he experimentado antes. Los ojos de Chiome se estrecharon mientras me miraba, como si estuviera tratando de ver más allá del agujero de mi casco. El hecho de que no era más que un esqueleto podía ser la fuente de mi peculiar olor. Algo en sus ojos parecía sugerir que había obtenido lo que buscaba, pero eso solo podría haber sido mi imaginación. Después de eso, nos sentamos en silencio hasta que escuchamos un golpe en la puerta. Capítulo 39. Maquinación colaborativa, parte 1. Pocas personas en realidad visitaban esta habitación, así que abrí la puerta e invité a la persona vestida con el manto gris a que entrara. Incluso con la capa, era fácil identificar a la persona, gracias a su pecho bien dotado, mientras ella se quedaba mirando a Chiome, alimentando a Ponta con las bayas secas. Hubo un breve momento de silencio entre los dos antes de que Ariane se bajara la capucha y Chiome se quitara el sombrero que llevaba puesto. Ariane había dejado al descubierto su piel lila y puntiagudas orejas de elfa oscura, mientras que Chiome había revelado sus orejas de gato negro encima de su cabeza. Chiome Dono, permítame que le presente a mi compañera élfica, Ariane Dono. Ariane ofreció una ligera inclinación de cabeza antes de cerrar un poco sus ojos y darme una mirada interrogante. Ariane Dono, esta es Chiome del clan Gladear, y ella es la informante de Diento que mencioné antes. Un placer conocerla, Ariane Dono. Soy Chiome del clan Gladear. Chiome bajó a Ponta al suelo antes de levantarse y ofrecerle a Ariane su mano derecha. Mientras tanto, sus orejas de gato negro continuaron moviéndose. Ariane tomó la mano extendida y dio su propia introducción. Soy Ariane Glemis Maple. Gracias por proporcionar esa información. Una guerrera de Maple, he oído que son las élites del bosque de Canadá. Agitando las manos, los ojos azules de Chiome miraron a Ariane en admiración. Los ninjas parecían haber alcanzado una cierta información sobre los elfos. Ariane le devolvió la mirada a la chica ninja sorprendida. Chiome-chan, ¿por qué estás aquí? ¿Hay algo de lo que quisieras hablar? Mientras Ariane colocó su mano en su cadera, no pude evitar comparar su figura bien proporcionada a la pequeña estatura de Chiome. Aunque Chiome parecía bastante joven, su tono y comportamiento eran los de un adulto. Sin embargo, ella no mostró signos de malestar después de haber sido llamada Chiome-chan. Ariane Dono, ¿podemos oír lo que encontraste antes de explicar eso? Aunque Ariane pidió una explicación, la situación con Chiome podía cambiar dependiendo de lo que había averiguado Ariane. Ariane parecía bastante disgustada ya que hizo una mueca. No fue bien, aunque llevaba mi capa. Hombres desconocidos se acercaron a mí mientras trataba de reunir información. No pude encontrar nada. Parecía cansada mientras dejaba escapar un fuerte suspiro. El encogerse de hombros causó que su pecho se hiciera al instante más notable. El manto se ajustaba sobre el pecho, probablemente atrajo la atención de los hombres como polillas al fuego. Cuando caminé junto con Ariane, mi presencia probablemente actuó como un repelente de insectos, ya que no puedo recordar que eso haya pasado antes. Como un hombre yo no podía entender sus sentimientos, así que di una respuesta ambigua. Fui capaz de encontrar información sobre Lambaltic. En cuanto a Barisimón, Chiome se puso delante de mí y continuó con su explicación. Lo tomaré desde aquí. Chiome le dio a Ariane una mirada indiferente con un breve resumen de lo que habíamos hablado antes. Ariane simplemente cerró los ojos y escuchó con calma. Particularmente no me molesta. Una vez que Chiome había terminado, Ariane aceptó participar en la emancipación de los esclavos, aparentemente sin pensarlo mucho. Incluso Chiome se sorprendió por el rápido acuerdo a la solicitud. En lo personal, yo no habría sido capaz de tomar tal decisión sin pensar más de un par de veces. Las personas de las montañas y las llanuras ni siquiera tenían un tratado con los seres humanos como los elfos tenían, por lo que no era ilegal que las naciones humanas los utilizaran como esclavos. Sin derechos humanos, eran tratados como poco más que animales. Y era casi imposible que hubiera leyes de protección de animales en este mundo. No es necesario considerarlo como algo diferente. Esto es lo que decidí. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Ariane habló mientras declaraba en un tono tranquilo. Apartó a un lado un mechón de cabello plateado y agitó sus pestañas largas mientras sus ojos dorados se fijaban en mí.
Su expresión era dolorosamente triste. En respuesta a esta declaración, los oídos de Chiome sutilmente se torcieron. Deberías saber que tengo la intención de casar a todos los que esclavizaron a mis hermanos. La voz de Ariane resonó en silencio en la habitación, sin embargo, estaba llena de ira. No nos negamos a ayudarte. Te pido que simplemente se abstengan de cualquier comportamiento excesivamente visible. Ella misma era probablemente la razón de eso último, ya que las cosas llegarían a ser difíciles para los elfos si su implicación en este asunto se hacía de conocimiento público. De hecho, la gran seguridad que enfrentamos en Oban podría ser aún más fuerte en otros territorios después de lo que había ocurrido recientemente allí. Ariane levantó una ceja un poco mientras pensaba en algo. Por cierto, ¿en qué tipo de operación tomaremos parte? Quejarse ahora no lograría nada. Ella accedió a trabajar con Chiome y el clan Bladeart sin tener en cuenta el contenido de la misión. Chiome y yo miramos directo a Ariane antes de dejar escapar un suspiro. Tenemos la intención de lanzar un ataque contra el tratante de esclavos más grande de la capital como un señuelo, por lo tanto necesitamos un grupo para actuar como el cebo. La estrategia general era bastante excepcional. Después de todo, el ataque contra el distribuidor más grande de esclavos era un señuelo, sin embargo no estaba dispuesto a arriesgar mi vida en esta colaboración. Chiome Dono, ¿por qué el señuelo? Le pregunté más detalles sobre la operación en un tono solemne. Ariane debería haber estado preocupada por eso también, ya que ella simplemente esperó una respuesta. Hay una razón para eso. La compañía Exuato es el mayor tratante de esclavos en la capital y tiene fuertes conexiones con la nobleza. Si la empresa es hallada, no hay duda de que los guardias responderán inmediatamente. En el peor de los casos, el ejército personal del rey podría involucrarse. ¿Cómo vas a escapar con tus hermanos esclavizados en esas condiciones? Asentí con la cabeza junto con la pregunta de Ariane. Es cierto que va a ser difícil. Escapar de la empresa Exuato con mis hermanos no es una tarea fácil, pero el plan es que mis compañeros ataquen simultáneamente otros 4 lugares. Durante el caos, vamos a hacer nuestro escape. ¿No significaría que algunos de tus hermanos se convertirían en señuelos? Las repentinas palabras de Ariane fueron un poco filosas. Es imposible salvarlos a todos. Si me dijeran que tengo que sacrificar a 10 personas para salvar un centenar, es un hecho. Lo que vi en el fondo de sus ojos azules me hizo dar vueltas un poco. Incluso si ella era una niña, parecía ser una niña de 13 o 14 años de edad. Sin embargo, ella no pensaba nada en llevar a cabo una operación a expensas de su propia gente. Incluso cuando se enfrentaba a una situación tan desesperada, ella luchaba contra sus circunstancias. Sin querer puse mi mano sobre su cabeza y comencé a acariciarla con la fuerza suficiente para causar que su pequeño cuerpo se inclinara. Ponta también se frotó contra la pierna de Chiome en un intento de animarla. Una sonrisa se deslizó de Chiome. Se podría decir que me estaba saliendo del límite, pero ver su cara sonriente era una razón suficiente para hacerlo. No había manera de que pudiera burlarme de un grupo que tomaba el poco poder que tenían y se convertían en criminales en todos los países humanos. Si las cosas con los elfos no iban bien, entonces, permanecer con el pueblo de las montañas y llanuras podría no ser tan malo. Además, estar con una raza de gente con orejas de animales sería el Shangri-La de los miembros de una determinada subcultura. Mientras estaba en el medio de la contemplación, Ariane me miró con una mirada melancólica. De alguna manera supe el significado de esa expresión. Le di un pequeño movimiento de cabeza mientras trataba de quemar la impresión de esta habitación en mi memoria. Transfergate. La formación mágica pálida apareció a los pies de todos en la habitación. Chiome se sorprendió por la formación de magia apareciendo de repente, pero en el momento siguiente, nuestro entorno cambió al de un bosque. Estábamos en el campo abierto que tenía el gran árbol en el centro del mismo. La única cosa fuera de lugar en este bosque eran la cama y una silla que llegaron junto con nosotros. Transfergate había traído cada pieza de mobiliario que estaba dentro de la formación. Chiome se inquietó, mirando alrededor, sus orejas temblaron como si estuviera tratando de darle sentido a la situación. Ariane probablemente no esperaba que yo invocara la transferencia tan repentinamente, ya que se vio sorprendida por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Demostrar Transfergate parecía ser la forma más eficaz de conseguir que ella lo incorporara en la estrategia. Chiome Dono, ¿estamos dispuestos a utilizar este poder en la operación? ¿Dónde estamos? Chiome quedó boquiabierta después de hacer esa pregunta. Actualmente estamos en la base de las montañas Anete. Respondí a su pregunta mientras miraba alrededor. Las montañas Anete, me lo imaginaba. Ardo no es capaz de usar ninjutsu espacio-temporal.
Ella empezó a murmurar para sí misma mientras le contestaba. ¿Ninjutsu espacio-temporal? Sí, el primer jefe del clan era capaz de atravesar largas distancias al instante debido a haber dominado el ninjutsu espacio-temporal. Parece que usted también es capaz de eso, Ardo. No, lo que usé era simple magia de transferencia, no ninjutsu. No creo que la clase ninja de alto nivel tuviera ninjutsu espacio-temporal, pero creo que la gente que vino a este mundo debió haber tenido una habilidad de transferencia similar. Es posible que el primer jefe del clan simplemente llamara a la habilidad ninjutsu espacio-temporal. ¿El primer jefe del clan era un otaku? ¿Es Chiyome tu nombre real? Le pregunté a Chiyome sobre algo que había estado en mi mente. No, ese nombre es uno de los 6 títulos dictados a través de las generaciones de los miembros más cualificados del clan. Chiyome con orgullo infló su pecho mientras respondía. Estuve en lo correcto cuando pensé que su nombre sonaba como el famoso Kunoichi Mochizuki Chiyome de mi antiguo mundo. No me sorprendería si las referencias a Sarutobi Sasuke y Kirigakure Sais se encontraran entre los 6 títulos. Mientras pensaba en estas cosas, Ariane habló. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en la posada. No podía olvidar que los monstruos merodearan este bosque. Mientras que todos aquí parecían capaces de hacerles frente a los monstruos en la zona, este no era un lugar donde las estrategias de combate podrían ser consideradas con calma. Con la imagen de la habitación en la parte delantera de mi mente, una vez más invoqué el hechizo. La formación mágica apareció y todos junto al mobiliario fueron regresados a la habitación. Ponta incluso golpeó el suelo con su pata delantera para verificar que habíamos regresado. Chiyome miró la habitación antes de asentir, confirmando el efecto de la magia. Si Ark acepta ayudarte en ese asunto, tendrás acceso a la magia de transferencia. Cuando corté, Ariane me dio una mirada que decía, ¿qué? Simplemente moví mi cabeza en dirección a Chiyome como respuesta. Después de todo, ella todavía tenía que divulgar la fecha y la hora de la incursión. Esa fue magia que Ardo no utilizó. Si eso pudiera ser usado, estaba a punto de darle la espalda a Chiyome, que ya estaba en el medio de murmurar en voz baja formas que podían incorporar la magia de transferencia en la incursión, cuando de repente levantó la cabeza y me hizo una pregunta acerca de la magia. Ardo, ¿cuál es el límite de la magia de transferencia que acaba de usar? Puedo transferir casi en cualquier lugar, siempre y cuando tenga la ubicación memorizada. Gracias a TransferGate, podía viajar al instante a cualquier lugar sin tener que preocuparme acerca de la distancia, siempre y cuando pudiera visualizar el lugar al que quería ir. Por ejemplo, si me encontrara rodeado en una ciudad, fácilmente podría escapar a un lugar lejos usándola. Chiyome comenzó a hacer preguntas acerca de cuántas veces se podía utilizar la magia y el número máximo de personas que podrían ser transferidas a la vez. Dado que todavía había cosas que no sabía, yo solo podía responder con mi mejor conjetura. En el juego, incluso si utilizaba TransferGate 100 veces seguidas no causaría ningún problema. Y no estaba tan preocupado ya que Resurrección tuvo un consumo más alto de mana que TransferGate, por lo que debería estar bien. Cuando Chiyome escuchó las características generales de la magia de transferencia, su expresión se alegró un poco. Entonces nosotros 3 revisamos el ataque al tratante de esclavos. Fue casi igual, la única diferencia es que los esclavos liberados podrían no ser utilizados como señuelos. Artono, voy a informarle a mis colegas las modificaciones a la operación de esta noche. Por favor, prepárense para el ataque. Hasta entonces, después de decir eso, Chiyome abrió la ventana y subió al techo antes de comenzar a correr por los tejados. Mientras veíamos su figura desapareciendo en la distancia, lo que dijo se repitió en mi mente una y otra vez. Ariane Dono, escuché que el ataque sería esta noche. Escuché eso también. Mirando de regreso a la ventana, vi que Chiyome ya había desaparecido.